Vamos a ver dos ejemplos. Uno es lo que se llama ruido blanco. El ruido, por definición de lo que es el ruido, es un proceso que va a tener media cero. O sea que siempre que hablemos de ruido, ya, aunque no mencionemos cuál es la media, sabemos que su media va a ser cero. Y la covarianza del ruido blanco, la particularidad que tiene es que la covarianza entre el ruido en dos instantes de tiempo va a ser cero siempre que el instante sea distinto, ¿no? O sea, va a estar no correlacionado. Recordemos, covarianza igual cero implica no correlacionado porque el proceso, digamos, tiene coeficiente de correlación cero. Entonces llamamos no correlacionado. En este caso, como la media es cero, la covarianza va a ser lo mismo que la correlación. Pero para casos que la covarianza no sea lo mismo que la correlación, vamos a decir no correlacionado cuando la covarianza vale cero. Ya vamos a darle una interpretación geométrica a qué pasa cuando la correlación es cero y cuando esté así decorrelacionado, vamos a decir que son ortogonales. Pero ya lo vamos a ver eso. Entonces, ¿la covarianza con qué forma nos queda? Nos queda que va a depender de delta, porque la delta, esta es una delta de Dirac, cuando T1 sea igual a TJ, esta delta va a tener un área y cuando no va a ser cero. Y eso va a estar multiplicado por Q, una cierta función que va a depender, acá podría haber puesto TI o TJ, da lo mismo, porque esto solo vale cuando TI es igual a TJ, ¿no? Entonces, para distintos T, para distintos pares de T, este Q va a tomar un valor, que no necesariamente siempre es el mismo, ¿no? va a depender, puede depender con el tiempo. Ahora, si decimos que el ruido es blanco, ¿no? O sea, que es no correlacionado, y además es estacionario en sentido amplio, ¿qué estamos diciendo? Que la covarianza, o sea, que la media cero ya está, es constante, entonces para estacionario en sentido amplio cumple. Ahora, la covarianza no tiene que depender de TI y o de TJ, sino de la diferencia entre los dos. Entonces, este término que dependía de TI o TJ, digamos, tiene que ser constante. Entonces, si el ruido blanco es estacionario, entonces tiene un Q constante por el delta de TI menos TJ. Ahora más adelante, cuando veamos un poco de análisis espectral, vamos a ver por qué el nombre de ruido blanco. Vamos a hacer otro ejemplo más, que nos va a servir para más adelante cuando hablemos de promedios temporales. Entonces vamos a definir un proceso x de t, que es estacionario en sentido amplio, y a partir de este otro proceso y de t, que es de alguna manera algo parecido al promedio temporal de x de t. Esto le faltaría escalarlo, ¿no? Para que sea el promedio temporal, esto debería estar multiplicado por 1 sobre la duración de la integral sobre 2t chiquita, ¿no? Por ahora no lo ponemos, sería solo una constante, lo podríamos haber puesto acá, pero hubiera sumado un poco de espacio en el pizarrón, digamos, no lo puse simplemente por eso, pero ahora lo podemos ir llevando como imaginariamente, digamos. Entonces, ¿cómo nos queda la media de este nuevo proceso, digamos? De x no sabemos su distribución, entonces no vamos a saber la distribución de y. Podemos esperar a partir del conocimiento de los momentos que tengamos de x de t, encontrar los momentos de y. Entonces analicemos los momentos. Veamos la media. ¿Qué pasa con la media de y? ¿No? Entonces reemplazo y por su definición, digamos, y lo que voy a tener es el valor esperado de una integral. Son dos operaciones lineales, ¿no? Porque el valor esperado, en definitiva, es también una integral. Claro, es una integral, digamos, que va de menos infinito a infinito. Esta es una integral finita, entonces no vamos a tener problema en intercambiarla. Intercambiamos las integrales y nos queda, lo único que es aleatorio es x, ¿no? El diferencial no era aleatorio, entonces nos queda la integral del valor esperado de x, que sabemos, de nuevo, como era estacionario en sentido amplio, este valor esperado es una constante. Entonces nos queda mu x, y la integral entre menos t y t del diferencial de gamma es 2t, ¿no? Entonces nos queda 2 mu xt. Ahora, ¿qué va a pasar con la covarianza de y? ¿No? La covarianza entre T1 y T2, sabemos que es el valor esperado de y menos su media, entonces le pongo el i tilde, digamos, por y en T2 conjugado. Nos vamos a concentrar acá en el caso T1 igual a T2 igual a T. O sea, queremos encontrar de alguna manera la autocovarianza en ese instante de tiempo, ¿no? Digamos, esta cuenta que hacemos se puede extender al caso T1 igual a T2, pero ahora vamos a ver qué problema tendría. ¿Por qué no queremos encontrar en realidad en un instante de tiempo cuál es la covarianza del proceso resultante, ¿no? Entonces, reemplazamos
de nuevo, y gnocchi, digamos, nos queda, faltaría un paso acá, ver que i gnocchi es la integral de x gnocchi, simplemente tenemos que escribir i menos u media, esa media la escribimos como esta integral, digamos, y esto nos queda restando de x, pues en definitiva nos forma x gnocchi, ¿no? Y esto mismo conjugado, también el nombre de la variable de integración para no confundirnos, este nos queda conjugado porque el conjugado de la integral es la integral del conjugado, digamos, estamos integrando sobre el eje real, ¿no? Entonces no tengo conjugado del diferencial, es un diferencial complejo. Entonces, de nuevo, acá, ¿qué es aleatorio? Estos dos x, hacemos el intercambio de integral por esperanza, y como el proceso de estacionario en sentido amplio, esta es la covarianza en x de alfa menos gamma. Y ahora vamos a ver, digamos, porque acá nos queda una integral doble en alfa y gamma con una función que en realidad depende de la diferencia. ¿Qué significa que depende de la diferencia? Que hay todo un conjunto de elementos de alfa y gamma que me va a dar la misma cx, ¿no? Siempre y cuando alfa menos gamma sea igual a un cierto tau, digamos, para todos esos alfa y gamma, digamos, voy a tener un mismo c. Entonces, en realidad, esa es una integral doble que la podría expresar como una integral simple. Ustedes, bueno, ¿cómo hacemos para expresar esa integral doble como una integral simple? Entonces lo que hacemos es graficar el área de integración, ¿no? Que voy desde menos t a t en alfa y gamma, ¿no? Entonces estoy integrando en un cuadrado, y ahí viene la diferencia. Si t1 no fuera igual a t2, esto no sería un cuadrado, ¿no? Uno sería t1, el otro sería t2, y esto sería una forma distinta. Entonces, bueno, hay que escribir distinto cómo nos quedarían los límites de integración. Cuando es cuadrado queda muy fácil, como nosotros en realidad lo que queremos ver es qué pasa a dónde tiende esto cuando t tiende a infinito, o para eso lo vamos a usar fundamentalmente este resultado más adelante. Estamos bien con el caso t1 igual a t2, nos alcanza con analizar ese caso. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es integrar el valor de la función sobre todo este área, ¿no? Entonces lo que podemos tomar son pequeñas franjas, digamos, en las cuales el c diferencial, digamos, queremos ver básicamente cómo nos queda el equivalente de integrar solamente en tau, ¿no? Entonces, el área de esta franja tiene que ver, digamos, la podemos ver como la longitud por el ancho, digamos, en la medida que digamos, que el diferencial de tau es chiquitito, digamos, esa es el diferencial de área de esta franja, ¿no? Entonces, acá vemos que esta longitud, ¿cuánto vale? 2t menos tau. Entonces, esto pasa para taus positivos, ¿no? Para taus positivos. Cuando tau es negativo, digamos, tengo que hacer para el otro lado o tomar el módulo de tau, ¿no? Entonces, en definitiva, el área nos va a quedar 2t menos módulo de tau, esto vale para tau positivo o negativo, por raíz de 2, porque esto es, digamos, la base. Esto tenemos por raíz de 2, digamos, y este diferencial, digamos, si de acá a acá este punto es tau más de tau, digamos, entonces esta diferencia es de tau sobre raíz de 2. Con lo cual, el producto de estas dos cosas se me cancelan los raíces de 2 y la integral doble que tenía que calcular se reduce a una integral simple donde esta va a ser ese jacobiano, ¿no? de esa transformación. Entonces, en definitiva, la autocovarianza de I en el instante t, digamos, esto también lo podemos llamar CI-TT, es la integral de la autocovarianza de X multiplicada por este término que básicamente es como un triangulito. Fíjense que si hubiera trasladado este 1 sobre 2t a todos lados, ¿qué hubiera pasado? En el valor esperado hubiera tenido 1 sobre 2t, hubiera tenido acá 1 sobre 2t, y se me hubiera cancelado, entonces nos hubiera quedado que mu i es igual a mu x, y en la covarianza me aparecería un 1 sobre 2t acá, un 1 sobre 2t acá, que es un 1 sobre 2t cuadrado, que sería una constante que pasaría a todos lados y me queda un 1 sobre 2t al cuadrado acá. Y este 1 sobre 2t al cuadrado podría dejar uno afuera y el otro lo entro acá, divido sobre 2t, 2t sobre 2t,
me queda un 1 y me quedaría tau sobre 2t. Entonces, en ese caso, nos queda también una suerte de promedio temporal de la covarianza por esto, que es un triángulo, acá valdría 1, esto quedaría fijo, y también de 1 bajaría a menos 2t y hasta 2t. Entonces, en definitiva, cuando esto tiende a infinito, ¿qué va a pasar? 1 sobre 2t, y esto, bueno, me va a quedar, sería un 1 sobre 4t para que sea el promedio exacto, ¿no? O sea, me quedaría 2 veces el promedio temporal de algo que está multiplicado por este triángulo, que a la medida que este tiende a infinito, se vuelve plano. Entonces, en definitiva, esto casi no tiene efecto sobre la covarianza. Es cierto, en infinito esto es un factor, una suerte de factor de convergencia de esto, porque lo ayuda con esta caída, ¿no? Pero bueno, digamos, en principio, y si esto decae rápido, el efecto de esto, cuando este tiende a infinito, puede ser despreciable. Así, bueno, esto lo vamos a usar un poco más adelante cuando hablemos de ergodicidad.